Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, este es el video resumen de la unidad número 3, en el que vamos a trabajar un poquito sobre una visión global de los contenidos de esta unidad en el marco del conjunto de la materia. Como habrán visto hasta ahora, nosotros hemos trabajado de manera muy eh, sistemática. Primero, ustedes tuvieron en la unidad número 1 los elementos teóricos, en la unidad número 2 el arreglo institucional, que a mí me parece fundamental y que hasta el día de hoy termina condicionando el funcionamiento del sistema político argentino, que es el principio del federalismo y los cambios introducidos en la reforma constitucional de 1994. Y a continuación de la reforma de 1994, lo que se produce con el, eh, el devenir de los actores del sistema político. ¿Sí? Teoría, arreglo institucional, actores. Y en la unidad número 4, les adelanto, vamos a ver nuevos procesos. Como los tres elementos, ¿sí? Que engloban y que ustedes habrán visto en las lecturas teóricas que les propuse, que son siempre introductorias, no es un curso de teoría de análisis sistémico ni teoría del sistema. Eh, Ustedes habrán visto que son los elementos que siempre están presentes en los análisis que hemos realizado. Decía esta unidad número 3, actores. Y para poder entender los actores y un evento que es fundamental, que es la crisis del 2001, que marca un antes y un después en la historia reciente de, de nuestro país, nosotros tenemos que ver algunas mutaciones. Y yo les propuse en las lecturas como engarzar en tres grandes bloques los, eh, los actores políticos, perdón, bien digo, del sistema argentino. En primer lugar, una mutación muy fuerte que se da en el sistema de partidos. Recordemos, el sistema de partidos es importante puesto que la Constitución de 1994 dice que la base del sistema democrático argentino son los partidos políticos. Entonces allí tenemos un problema muy grande, porque si bien hay una reticencia muy fuerte por parte de muchos actores del sistema político a realizar un cambio en la Constitución nacional, por otra parte se encuentra bloqueada la capacidad de incidir sobre el sistema político, puesto que todo el andamiaje político institucional está pensado en función del sistema de partidos. Y ese sistema de partidos, en el momento que se realiza la reforma de 1994, es un sistema bipartidista. eh, Claramente uno podía identificar el peronismo y el radicalismo como los dos fuertes polos de ese sistema de partidos, con la emergencia cada tanto de una tercera fuerza que no terminaba de consolidarse en el espacio político electoral a nivel nacional. Esta dinámica bipartidista claramente se va deteriorando a medida que las políticas neoliberales profundizan y calan más hondo en, en la realidad política de nuestro país. Y como si eso hubiera sido poco, la crisis del 2001, ya un poquito antes, pensemos ya que la elección presidencial de Fernando de la Rúa, con, por un lado, la alianza y del otro lado, el peronismo en un protofrente, si bien hay una tradición frentista del peronismo, eso vale aclararlo porque si no faltaría la verdad histórica. Lo que se produce es una e- implosión o explosión, estalla el sistema de partidos y post-crisis del 2001, ese sistema de partidos que está fuertemente consolidado, con tradiciones político-partidarias, en algunos casos centenarias, como la de la Unión Cívica Radical, tiende a
aglutinamientos también en dos polos, sí, esto es muy importante remarcar, pero no ya orientados por una identidad político-partidaria, sino con un fin político-electoral. Esta mutación del sistema de partidos es uno de los primeros elementos que nosotros vemos, y yo los invito a retener de las lecturas de esta unidad número 3. El segundo punto, que me parece fundamental y que yo también los invito a pensar, tiene que ver con la emergencia de nuevos actores sociales a partir de los cambios que produce la política neoliberal en nuestro país. ¿De qué manera podemos entender esto? Digo, o sea, hay, como vimos en los textos, una mutación de la protesta social, pero también una transformación de la representación político-sindical, ¿sí? Esto está claro en los textos, por ejemplo, que vimos cómo los sindicatos participan en las transformaciones que se realizan del sistema de partidos, perdón, del sistema previsional. Y por otra parte, una mutación en la representación de los movimientos sociales y en la forma en la cual los movimientos sociales no solamente articulaban las protestas, sino también reformulaban prácticas a su interior. Entonces, decíamos, a ese primer núcleo que es el sistema de partidos como un primer espacio de representación político-partidaria, y su transformación antes y post crisis del 2001, tiene un correlato en decía, hay un correlato en la representación sindical y por otra parte, eh, eh, se da de manera más profunda la emergencia de nuevas prácticas sindicales. Entonces aquí hay una transformación en la representación del mundo del trabajo. Esta transformación es muy profunda, ¿sí? Primero por el compromiso y participación que tenían algunos actores dentro sindicales, dentro del peronismo. Em, y por otra parte, ¿sí? Si nosotros pensamos los actores que no tenían, digamos, fuera de las 62 organizaciones, si uno pudiera caracterizar a partir de esa agrupación, digamos, otro tipo de sindicalismo, se dan nuevas prácticas políticos sindicales, ¿sí? Fuertemente, por ejemplo, en el caso de la CTA, como vemos en algunos de los textos, que lo que buscan es reformular la pertenencia de los sindicatos, reformular las prácticas sindicales hacia adentro, ¿sí? Y reformular las prácticas sindicales hacia afuera. Eh, entonces, esta es una segunda transformación. ¿Y por qué es muy importante? Porque el sindicalismo en la República Argentina, a diferencia de otros países de la región y a diferencia de muchos países a nivel internacional, ¿sí? Tiene una tradición muy fuerte. No solo tiene una tradición muy fuerte, sino que además es casi un caso paradigmático de articulación del mundo del trabajo. No en todos los países se dio el nivel y la tasa de sindicalización que existió en la República Argentina. Eh, y las políticas de la década de los 90 producen un cambio muy importante en el mundo del trabajo. Ese cambio en el mundo del trabajo tiene un correlato en la representación sindical de los trabajadores, que nosotros vimos en los textos. Y allí emergen nuevos actores. Y un tercer grupo de actores políticos que adquieren cada vez mayor relevancia y posterior a la crisis del 2001 de manera muy fuerte, son los actores de los movimientos sociales, ¿sí? Que de algún modo, con anterioridad a la crisis del 2001, existía una lectura de que los movimientos sociales pertenecían a la esfera de la sociedad civil y que sindicatos y partidos políticos a la esfera de lo político. Y allí se da una diferenciación muy tajante entre lo político y lo social.
Dicha diferenciación entre lo político y lo social eh, transcurre en este periodo o muta, si uno quiere, en este periodo, precisamente por el rol que adquieren los movimientos sociales en términos de representación política y en términos de articulación de demandas que tradicionalmente se vehiculizaban a partir de los partidos políticos y los sindicatos, y post-crisis del 2001 y de manera cada vez más fuerte, se articulan en los movimientos sociales, que a su vez comienzan a participar de esferas políticas en tanto movimientos sociales. Que esto se ve muy claro, creo que es en el texto de Natalucci, que lo dice, la participación, ¿no? El dilema o el supuesto dilema de la cooptación, que se señala en algunos autores, y que en verdad no es tal, sino que lo que produce es, digamos, una nueva forma de entender la articulación política a partir de la lectura de un escenario que cambia, en el que la lógica de los frentes o conjuntos de representaciones político-partidarias que per se no logran acceder a puestos de gobierno, sino que a través de coaliciones ad hoc muchas veces eh, se plantean como objetivo el gobierno de la cosa pública. Los movimientos, los sindicatos y las representaciones sindicales que tienen un polo tradicional que se mantiene, pero otro nuevo que emerge, ¿sí? Que uno podría identificar en el conjunto de representaciones políticos sindicales de la CTA, con reclamos nuevos, con otro tipo de anclaje político territorial, ¿sí? Fruto de los cambios que introducen las políticas neoliberales, y un tercer grupo de actores políticos que son los movimientos sociales. Estas tres patas, ¿sí? La transformación de estos tres, de estos tres grandes núcleos de actores políticos, es sin lugar a dudas eh, una novedad luego del 2001 y vuelve a este sistema político muchísimo más inestable, puesto que un sistema político anclado sobre la lógica bipartidaria o de dos grandes identidades políticas, como puede ser peronismo, radicalismo, o peronismo, antiperonismo, o federales y unitarios, como bien dice uno de los textos, eh, o irigoyenistas y antipersonalistas. eh, esa, ese tipo de estructuración del sistema de los actores políticos relevantes en el sistema permite mayor estabilidad, puesto que son dos las identidades que trabajan, ¿sí? En términos de disputa de las posiciones de poder. Yo decía explosión, ¿sí? O la implosión del sistema político con la crisis del 2001 lo vuelve mucho más inestable porque lo que emerge post-crisis de manera patente es una miríada de representaciones político-partidarias acompañadas de actores sindicales que con la política económica del crecimiento del mercado interno comienzan a tener nuevamente una relevancia cada vez mayor, como en la década del 80, por ejemplo, sin llegar a esos niveles, pero que, y esto es muy importante, van acompañados de nuevas representaciones sindicales. Y los movimientos sociales, piqueteros, movimientos de trabajadores desocupados, que se integran ya sea a ese nuevo sindicalismo o participan directamente en tanto su identidad política en el sistema. Estos tres elementos, ¿sí? El político, el sindical y el de movimientos sociales, conforman, grosso modo, el conjunto de actores del sistema político argentino post-crisis del 2001 y hasta la actualidad. Esto, ¿sí? Más las mutaciones de los arreglos institucionales que yo les decía, la Constitución del 94 que vimos en la unidad número 2. La Constitución del 94 establece y post-Constitución de 1994 comienza con la crisis del 2009 a estar fuertemente en entredicho, y digo, hasta el día de hoy, cuando uno analiza qué es lo que está sucediendo con un presidente como Javier Milei, uno puede observar claramente que esto que nosotros señalamos es lo que está sucediendo. Entonces allí nos encontramos con una serie de elementos que son fundamentales.
a la hora de pensar lo que nosotros estamos trabajando aquí. Espero que este video resumen les haya servido para poder entender digamos, dónde se inserta esta unidad número 3 en el conjunto de la materia, qué es lo que vimos en esta unidad número 3 y qué es relevante a mi entender de las lecturas que les propongo para esta unidad, y de qué manera me parece a mí ustedes pueden incorporar estas lecturas a la hora de realizar análisis político. Dejé, sí, un ejercicio cuestionario para esta unidad que, bueno, ya lo habrán visto y hago un videíto aparte para él, para que ustedes lo puedan trabajar. Bueno, espero que les haya servido el video, les mando un saludo y buena semana de trabajo, tanto con esto como con el TPO.